Esto es Aprendamos Juntos y hoy vamos a hablar sobre Nicolás Maquiavelo y el verdadero significado del realismo político. Un tema que, la verdad, levanta pasiones y muchísimos malentendidos, ¿eh? Totalmente. Y para arrancar, imaginemos por un momento a un hombre que es falsamente acusado de traición. Un tipo que es torturado sin piedad, en un calabozo húmedo, por el nuevo gobierno de su propia ciudad. Una pesadilla, o sea, el peor escenario posible para cualquier funcionario. Exacto. Y lo loco es que su respuesta, al ser finalmente liberado y desterrado, no es buscar una venganza sangrienta, para nada. Al contrario. Desde su exilio en el campo, decide escribirles a sus propios torturadores un manual. Un magistral manual de instrucciones sobre cómo conservar el poder absoluto. Es una imagen que, si lo pensás bien, desafía toda lógica convencional. Y precisamente por eso, la montaña de fuentes que analizamos hoy resulta tan fascinante. Tenemos textos académicos, correspondencia histórica, análisis exhaustivos sobre el príncipe y el arte de la guerra. Una cantidad de material impresionante, ¿sí? Sí, muchísimo. Y el propósito de desmenuzar todos estos textos no es, sentarnos en un pedestal moral a emitir juicios sobre un hombre que vivió hace 500 años. La misión de nuestro análisis de hoy es desentrañar cómo las observaciones crudas de este diplomático sentaron las bases absolutas de la ciencia política moderna. Y para lograr eso, nos pusimos una regla de oro. Vamos a dejar los tecnicismos densos en la puerta, porque los textos académicos a veces oscurecen un poco la brillantez práctica de estas ideas. Claro, lo hacen sonar inalcanzable. Tal cual. Y lo que verdaderamente importa aquí es comprender la mecánica del mundo real. Ya sea el poder, el liderazgo, la supervivencia de una corporación o de un Estado. Maquiavelo nos obliga a hacer un ejercicio brutal de honestidad intelectual. Nos pide trazar una línea gruesa y separar el mundo idealizado de lo que debería ser de la realidad implacable de lo que realmente es. Esa brecha entre la ilusión y la realidad, digamos, es el terreno exacto donde germinó todo su pensamiento. Pero hay algo fundamental que mencionan las fuentes. Las ideas extremas rara vez nacen en tiempos tranquilos. Si queremos entender la raíz de este pragmatismo tan frío, tenemos que observar el tablero de juego en el que le tocó participar. El contexto histórico, que no era para nada abulido. No, para nada. La Italia de finales del siglo XV y principios del XVI no era una nación unificada como la conocemos hoy. Era un rompecabezas fragmentado, caótico, lleno de pequeñas repúblicas y ciudades-estado compitiendo ferozmente entre sí. Y no solo compitiendo entre ellas, sino constantemente amenazadas por potencias extranjeras gigantescas, Francia, España, que las miraban como un botín. Exactamente. Y en ese hervidero, Nicolás Maquiavelo no era un filósofo de sillón. Tampoco era un tirano de capa oscura maquinando en un castillo, que es la imagen que muchos tienen. Claro, el adjetivo maquiavélico nos hace pensar en un villano de película. Tal cual. Pero en la vida real, era un funcionario público de alto nivel. Específicamente, era el secretario encargado de Asuntos Exteriores y Guerra en la República de Florencia. O sea, era el hombre en el terreno. El que se ensuciaba los zapatos. Sí, viajaba a caballo durante semanas, negociaba cara a cara con reyes, papas, señores de la guerra. Y durante esas misiones diplomáticas, vio de primera mano, sin filtros, qué tácticas funcionaban para mantener un Estado a flote y cuáles llevaban directamente a la guillotina. Esa observación de campo fue su verdadero laboratorio. De hecho, los textos destacan que uno de los líderes que más estudió en persona fue César Borgia, un comandante implacable que intentaba unificar y expandir sus territorios en la Italia central. Maquiavelo tomaba notas meticulosas de la eficacia aterradora de Borgia. Y aprendió muchísimo de él. Pero toda esa carrera diplomática brillante que había construido colapsó de la noche a la mañana. Fue en el año 1512. El año del desastre para él. Sí, un giro total. La poderosa familia de los Médicis, apoyada por ejércitos extranjeros, recuperó el control de Florencia. La república cayó. Maquiavelo fue despojado de su cargo, lo encarcelaron, lo sometieron a torturas físicas severas, querían que confesara conspiraciones inexistentes y al final lo exiliaron a una pequeña finca rural. Básicamente lo expulsaron del único juego que le daba sentido a su vida, la política activa. Tal cual. Lo dejaron afuera. Y es justamente en esa soledad del exilio, alrededor de 1513,
donde canaliza toda su frustración y también su genialidad. Ahí es cuando se sienta a escribir El Príncipe. Las fuentes coinciden en algo súper interesante, y es que el libro fue concebido casi como un curriculum vitae supremo. Una carta de presentación. Claro, una carta dirigida a Lorenzo de Médicis. Maquiavelo quería demostrar que poseía un conocimiento indispensable sobre el arte de gobernar. Tenía la esperanza de recuperar su trabajo y, en el fondo, exhortar a los Médicis a unificar esa Italia débil y fragmentada. Y el método que emplea para estructurar ese conocimiento en el libro es fascinante. Para Maquiavelo, la historia no es una narrativa lineal que avanza hacia el progreso moral. Él entendía la historia como un bucle cerrado, un ciclo donde los patrones se repiten inevitablemente. O sea, lo que pasó volverá a pasar. Exacto. Por eso, su principal herramienta de análisis consistía en estudiar minuciosamente a la antigua Roma. Él creía, y esto lo deja muy claro, que la única forma de prever el futuro político de Florencia era diseccionar las victorias y fracasos de los emperadores y generales romanos. Y vos sabés que ese enfoque tiene una lógica innegable. Yo pensaba, leyendo los documentos, que es exactamente el mismo método que usaría un entrenador de fútbol de élite en la actualidad. Contame un poco más de esa idea. Claro, pensalo así. Un buen estratega deportivo se encierra a analizar videos de partidos antiguos, diseccionando las jugadas maestras de hace décadas. Y no lo hace por nostalgia o porque le guste la historia del deporte nada más. Lo hace para predecir los movimientos de los rivales que va a enfrentar el próximo domingo. Es una analogía perfecta. Porque el entrenador entiende que aunque los nombres en las camisetas cambien, la geometría del campo, las reglas de la competencia y, sobre todo, las reacciones humanas bajo presión siguen siendo exactamente las mismas. Maquiavelo en su época estaba estudiando la cinta de video del Imperio Romano. Es que dan el clavo esa comparación. Los académicos contemporáneos denominan a este método humanismo historicista. Suena complejo, pero en la práctica, como vos decís, es puro análisis de datos aplicado a la supervivencia del Estado. Aceptamos que la historia es una cinta de video que se repite una y otra vez. Surge una revelación bastante inquietante. Significa que el motor que impulsa esos eventos nunca, pero nunca, evoluciona. Y para Maquiavelo, ese motor inalterable es la naturaleza humana. Y aquí es donde las lecturas se vuelven realmente oscuras, Entran en colisión directa con la moral tradicional. Los análisis describen lo que se conoce como su pesimismo antropológico. Un término fuerte. Fuertísimo, porque Maquiavelo sostiene, sin ningún tipo de filtro, que los seres humanos son, por regla general, ingratos, hipócritas, simuladores, cobardes ante el peligro y abrumadoramente ávidos de ganancias. O sea, un diagnóstico brutal. Es devastador, especialmente si lo contrastas con los pensadores clásicos como Platón, o incluso con figuras contemporáneas a él, como Tomás Moro, que justo en esa misma época escribía sobre su sociedad ideal en el libro Utopía. Claro, imaginando mundos perfectos. Exacto, y Maquiavelo sentía un profundo desdén por esas repúblicas imaginarias. Él afirmaba que diseñar un sistema de gobierno basado en cómo las personas deberían comportarse es una receta garantizada para el desastre. Totalmente irresponsable desde su punto de vista. Sí, porque si un líder asume que sus ministros, sus aliados y sus ciudadanos van a actuar con nobleza y lealtad desinteresada, va a ser devorado vivo por aquellos que sí operan bajo las verdaderas reglas del egoísmo. Él dice que quien ignora lo que se hace para estudiar lo que se debería hacer, camina ciego hacia su propia ruina. A ver, espera, dejemos que esa idea respire un segundo, porque leyendo esto yo encontraba una aparente contradicción lógica, y es interesante plantearla. Si asumimos que absolutamente todas las personas están motivadas únicamente por el interés propio, la traición y el miedo... Sí, el peor escenario. Claro. En ese escenario tan pesimista, una sociedad entera debería colapsar en pura anarquía en cuestión de semanas. Entonces, ¿qué es el pegamento que evita que nos matemos unos a otros? ¿Cómo es posible que Florencia o cualquier ciudad de la época lograra mantener las calles pavimentadas y el comercio funcionando? Es una excelente pregunta. Y esa es precisamente la paradoja que resuelve el núcleo de su filosofía. La sociedad no se autodestruye gracias a la intervención de una fuerza estabilizadora. ¿Y cuál es esa fuerza? El líder dispuesto a imponer el orden. Alguien que tome las riendas, cueste lo que cueste. Exacto. Pero hay un truco. Para lograr que individuos inherentemente egoístas cooperen y mantengan la estabilidad,
Ese líder no puede gobernar utilizando las mismas reglas éticas que rigen la vida privada. Y aquí emerge su concepto más revolucionario, algo que las fuentes definen como la autonomía de la política. Es decir, separar el Estado de la Iglesia, o, más precisamente, separar la política de la moral cristiana tradicional. Exactamente. La política posee sus propios códigos, sus propias reglas del juego, y tiene un fin supremo y excluyente: la preservación del Estado y del orden público. Si la meta es evitar que la sociedad se hunda en el caos, el gobernante tiene que adoptar herramientas que serían, digamos, inaceptables en un ciudadano común. Claro, el ciudadano común no puede andar por la vida aplicando estas reglas. No, terminaría preso. Esto nos lleva al debate psicológico más famoso de su obra. Seguramente lo escuchaste. ¿Qué es más seguro para un líder, ser amado o ser temido? El gran dilema maquiavélico. Sí. Él reconoce que el escenario perfecto, el ideal, sería despertar ambas emociones, ser amado y temido al mismo tiempo. Pero como la naturaleza humana impide mantener ese equilibrio por mucho tiempo, hay que elegir. Amor es un vínculo de obligación que las personas, siendo esencialmente egoístas, rompen en el instante exacto en que sus propios intereses están en riesgo. O sea, el amor es frágil. Muy frágil, porque el amor depende de la voluntad del otro, depende de que el otro decida seguir queriéndote. Pero el temor es diferente. El temor se mantiene mediante el miedo al castigo, y ese castigo es algo que el líder controla directamente, no depende del otro. Es una cuestión de control, claro. Exacto. Sin embargo, las fuentes subrayan una línea roja absoluta en todo esto. El temor es útil, pero el odio es mortal. Generar odio es el error táctico más grave que puede cometer un gobernante. Porque el odio engendra rebeliones imparables, resentimiento y conspiraciones en las sombras. Y es muy difícil volver de eso. Imposible, te diría. La receta práctica que ofrece Maquiavelo para inspirar temor sin cruzar esa frontera del odio revela una comprensión profunda de la psicología humana materialista. Él advierte que el líder jamás debe tocar los bienes materiales de sus súbditos, ni atentar contra su honor. Que, bueno, en las convenciones de la época se refería fuertemente a las mujeres de la familia. Esa regla es fundamental en su manual. Sí, y la frase textual que usa es demoledora. Y muy precisa, ¿eh? Dice, los hombres olvidan más rápido la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. Uf, qué brutalidad. Tocar el bolsillo de la gente crea enemigos intergeneracionales. Es fascinante cómo despoja la política de cualquier ilusión de romanticismo. Y para ilustrar el delicado equilibrio que requiere esta tarea de ser temido pero no odiado, él recurre a una figura mitológica sumamente gráfica, el centauro Quirón. Ah, el famoso centauro. Sí, en las antiguas leyendas griegas, Quirón, siendo mitad humano y mitad bestia, fue el maestro que educó a héroes como Aquiles. Maquiavelo usa esta imagen para dictaminar que el gobernante ideal debe dominar ambas naturalezas. Una metáfora brillantísima. La naturaleza humana representa el uso de la razón, el intelecto y el respeto a las leyes. Pero, y acá viene el problema, las leyes son insuficientes cuando te enfrentas a rivales que no tienen escrúpulos. Cuando el otro juega sucio, la ley te deja indefenso. Exacto. Cuando la razón falla, el líder debe saber recurrir a la naturaleza bestial, a la fuerza. Pero no basta con ser cualquier bestia. Dentro de esa brutalidad tiene que dividirse en dos animales con capacidades totalmente opuestas, el zorro y el león. Cae fácilmente en las trampas ocultas de los conspiradores. No tiene la sutileza necesaria. Claro, y para detectar esas trampas se necesita al zorro, que representa la astucia extrema, la diplomacia engañosa y, de ser estrictamente necesario, la disposición para romper promesas diplomáticas si cumplirlas perjudica la supervivencia de la nación. Y dominar ambas naturalezas, ser zorro y león, plantea un dilema enorme ante el público. Porque, a ver, ¿cómo aplicas la astucia del zorro y las garras del león sin que la población entera se levante en armas horrorizada por la tiranía? Es un malabarismo muy peligroso. Totalmente. La respuesta que él da está en la gestión quirúrgica de la crueldad y la manipulación absoluta de la percepción. Maquiavelo establece una diferencia vital, muy importante, entre la crueldad bien empleada y la crueldad mal empleada. Ese concepto de crueldad bien empleada es difícil de tragar al principio. Suena terrible.
Pero las fuentes documentan un ejemplo histórico que lo clarifica de forma escalofriante, y está protagonizado por el mismísimo César Borgia, a quien mencionamos antes. Ese ejemplo es clave. Contalo porque ilustra todo el punto. Mira, cuando Borgia conquistó la región de Romaña, el lugar era un caos absoluto. Estaba plagado de bandidos y señores feudales corruptos. Borgia necesitaba pacificar la región, sí o sí, pero no quería ser odiado por aplicar mano dura él mismo. Así que designó a un lugarteniente, un hombre brutal llamado Ramiro de Lorqua. Un tipo conocidísimo por ser implacable. Exacto. Le dio poder absoluto a Ramiro para restaurar el orden a cualquier precio. Y Ramiro hizo el trabajo sucio. Ejecutó criminales, pacificó la región mediante el terror y restauró la seguridad en tiempo récord. Pero, como era predecible, la población de Romaña llegó a detestar profundamente a Ramiro por sus métodos sanguinarios. Claro, se ganó el odio de todos. ¿Sí? Y una vez que la región estuvo estabilizada, César Borgia ejecutó su golpe maestro. Una mañana, los habitantes se despertaron y encontraron el cuerpo de Ramiro de Lorqua cortado en dos mitades en la plaza principal, junto a un bloque de madera y un cuchillo ensangrentado. Es de una frialdad absoluta. Total, Borgia pacificó la región usando la crueldad de otro. Y luego se presentó como el Salvador misericordioso que castigaba los excesos de su propio subordinado. El resultado fue que la población quedó, a la vez, aterrorizada por el nivel de violencia, pero completamente satisfecha de que el villano hubiera caído. Esa es exactamente la definición de crueldad bien empleada. Es la crueldad de un solo golpe. Empleada por pura necesidad de seguridad al inicio y sin prolongarse en el tiempo. Contrastada con la crueldad mal empleada, que sería aquella violencia menor pero constante, esa que mantiene a la población en un estado de paranoia y resentimiento permanente. La gotita que rebalsa el vaso todos los días. Exacto. Eso es lo que hay que evitar. Y de esta lógica operativa se desprende la famosa máxima popular de que el fin justifica los medios, que, vale aclarar, Maquiavelo jamás escribió esa frase literalmente en sus obras. Es un mito tremendo ese. Sí, es una simplificación. Pero el principio subyacente de su filosofía, lo que los analistas llaman su sana máxima, establece exactamente eso. Las acciones moralmente reprobables quedan excusadas, digamos, ante el tribunal de la historia, si los resultados garantizan la seguridad, la prosperidad y la estabilidad del Estado. Ahora, la analogía que me viene a la mente al leer cómo un líder debe disfrazar todas estas acciones me lleva directamente al mundo corporativo moderno. Imaginemos a un director ejecutivo, un CEO contemporáneo, que es contratado para salvar una multinacional al borde de la quiebra. Una situación de crisis total. Dejando a miles de familias sin sustento. Esa es la crueldad de un solo golpe para salvar la estructura de la que hablábamos. Pero simultáneamente, este mismo CEO contrata a la firma de relaciones públicas más cara del mercado para que lo muestren en la prensa haciendo donaciones caritativas, hablando de sostenibilidad y empatía. Es un ejemplo brillante. Esa dualidad entre la frialdad de la sala de juntas y la imagen bondadosa en las portadas de revistas ilustra perfectamente lo que Maquiavelo definió como la tiranía de las apariencias. Porque la imagen lo es todo. Tal cual. Él comprendió, muchísimo antes que los publicistas modernos, que un líder no necesita poseer realmente todas las virtudes morales. No necesita ser verdaderamente clemente, fiel, humano, íntegro o devotamente religioso. De hecho, serlo sería un peligro. Exacto. Poseer esas virtudes genuinamente y actuar siempre guiado por ellas sería una vulnerabilidad inmensa en un mundo de lobos. Lo verdaderamente indispensable es parecer que se poseen. Porque, como dejó escrito de manera inmejorable, los hombres juzgan más por los ojos que por las manos. Claro, todos pueden ver la máscara que proyectas de lejos, pero muy pocos llegan a acercarse lo suficiente para tocar y experimentar tus verdaderas intenciones. Es una gran verdad. Es pura percepción pública. Pero a ver, este análisis de la política interna, de gestionar el miedo y las apariencias para controlar a los propios ciudadanos, presenta un punto ciego terrorífico. Porque un Estado puede tener la mejor maquinaria de relaciones públicas del mundo, puede tener a la gente controlada, pero si un vecino agresivo decide invadirlo y saquearlo,
toda esa sofisticación interna no sirve absolutamente de nada. Exactamente. El peligro externo acecha constantemente. Ese terror a la invasión foránea es el puente directo hacia su otra gran obra, el arte de la guerra. Para Maquiavelo, y esto es central, la paz es apenas una ilusión temporal, o en el mejor de los casos, un periodo de preparación. Una pausa para recargar armas. Tal cual. El conflicto es la condición natural y perpetua de las naciones. Y el error más letal que cometían las repúblicas italianas de su época, la razón por la que eran tan vulnerables, era su dependencia casi exclusiva de tropas mercenarias. Los célebres condottieri. Uy, los textos dedican capítulos enteros a despedazar la lógica de usar mercenarios. Y es interesantísimo, porque la razón que da no es moral, es puramente económica. La mecánica de los incentivos está rota desde el inicio. A ver, explícalo un poco más porque es clave. Mira, un ejército mercenario es, en el fondo, una empresa privada cuyo negocio es la guerra. Ellos cobran mientras pelean. Si destruyen al enemigo rápidamente e instauran la paz, se quedan automáticamente sin empleo. Su incentivo oculto, por lo tanto, es prolongar los conflictos eternamente, evitar batallas decisivas y, lo peor de todo, cambiar de bando si la oferta monetaria mejora. Es un peligro tener a esa gente defendiéndote. Y el riesgo de esa estructura de incentivos se ilustra trágicamente en los textos, con el caso de Francesco Sforza. Otro personaje tremendo de la época. Sí. La ciudad de Milán contrató a Sforza y a su ejército mercenario para que los defendiera de sus enemigos. Sforza cumplió su contrato inicial, peleó por ellos, pero luego observó la situación. Él poseía el monopolio de la violencia armada, tenía las espadas, y sus empleadores milaneses, siendo simples comerciantes y políticos, estaban totalmente indefensos. O sea, vio la oportunidad y no la dejó pasar. Exacto. La consecuencia lógica, dictada por ese egoísmo humano del que hablábamos, fue que Sforza traicionó a sus propios contratistas, se adueñó por la fuerza de toda la ciudad de Milán y se coronó como su nuevo gobernante. La lección es clarísima. Si le entregas el monopolio de las armas a alguien más, tu libertad es solo una concesión temporal. Dependes de su buena voluntad. Y de esa lección sangrienta, Maquiavelo extrae la regla de oro de la defensa nacional. La supervivencia absoluta requiere un ejército ciudadano. Un cambio de paradigma total para la época. Sí, un cuerpo militar formado por los propios habitantes, gente cuyos hogares, familias y patrimonio estén directamente en riesgo si el Estado cae. En el campo de batalla, donde la extinción de la nación está en juego, las reglas del honor desaparecen. El engaño militar, como usar disfraces para espionaje o tácticas de desinformación extremas, se convierte directamente en un deber patriótico. La guerra es, bajo esta lupa, una simple prolongación de la política mediante la violencia armada. Todo vale para sobrevivir. Pero aquí es donde la filosofía maquiavélica reconoce humildemente sus propios límites. Y esto me parece fascinante. ¿En qué sentido? En que vos podés construir el ejército ciudadano más leal del mundo. Podés dominar el arte de las apariencias, tener la astucia del zorro y la fuerza del león. Y aún así, existe una fuerza en el universo que escapa a toda planificación racional humana. Es el inevitable choque entre lo que él denomina la virtud y la fortuna. Y acá es fundamental detenernos a definir esos términos en el idioma del Renacimiento, para no confundirnos. Cuando los textos hablan de la virtud en italiano, no están hablando de moralidad o de ser una buena persona en el sentido cristiano. No, para nada. Es otra cosa. Se refieren a la energía pura, al empuje, al coraje, la adaptabilidad y la tenacidad implacable del líder. Su fórmula matemática para el éxito establece que las conquistas dependen en un 50% de esa virtud del gobernante, y el otro 50% pertenece a la fortuna, entendida como el azar, la fatalidad y los eventos incontrolables del destino. Mitad tu esfuerzo, mitad la suerte. Y reconocer que la mitad del éxito está fuera del control humano, bueno, podría llevar a la resignación, pero la lección de Maquiavelo es todo lo contrario. Para ilustrar cómo lidiar con el caos del azar, las fuentes documentan dos metáforas visuales que son, te diría, la cima de su capacidad literaria. Son preciosas esas metáforas. Sí. Primero, compara a la fortuna con un río tempestuoso.
Cuando la tormenta llega y el río se desborda, la fuerza del agua arranca árboles, destruye viviendas y ahoga cosechas. En medio de la catástrofe, nadie puede oponerse a la furia de la naturaleza. Es imposible pararlo. Pero el secreto está en lo que sucede antes de que llueva. Ese es el punto de Maquiavelo. La verdadera virtud consiste en aprovechar los tiempos de calma. Cuando el río fluye pacíficamente, ahí es cuando tenés que construir canales preventivos, levantar diques de piedra y reforzar las orillas. Prepararse para lo peor cuando las cosas están bien. Exactamente. Así, cuando la tormenta eventualmente llegue, porque siempre llega una crisis, el agua furiosa va a ser encauzada y el daño será mínimo. Es la apología definitiva de la previsión estratégica. ¿Y cuál es la segunda metáfora que mencionan los textos? La segunda es increíble. Es la personificación mitológica de la ocasión, o la oportunidad. La describe de manera fascinante como una mujer que corre velozmente hacia vos. Tiene una abundante cabellera cubriendo la parte frontal de su rostro, pero la parte de atrás de su cabeza está completamente rapada. Es calva. Una imagen rarísima, pero con mucho sentido. Totalmente. El significado estratégico es muy claro. Cuando la oportunidad se acerca de frente, el líder debe ser lo suficientemente audaz e impetuoso para agarrarla firmemente por el cabello sin dudar ni un solo segundo. Porque si dudas, Claro, si dudas, si actúas con excesiva cautela y la dejas pasar, una vez que da la espalda resulta imposible atraparla. Porque está calva en la nuca, no hay de dónde sujetarla. La conclusión es que, ante un universo caótico, la audacia sistemática siempre vence al miedo paralizante. atrapar la oportunidad antes de que gire la cabeza es brillante. Si tomamos todo este andamiaje, el análisis de la historia antigua, el pesimismo sobre la naturaleza humana, la separación de la moral y el combate constante contra el azar, vemos la magnitud enorme de lo que logró este pensador. Revolucionó todo. Sí, básicamente tomó la figura medieval del rey pasivo, aquel que creía que gobernaba por derecho divino y que su pura bondad bastaba para proteger su reino, y la demolió por completo. Sobre esos escombros construyó una ciencia basada en observar lo que la gente hace realmente a puerta cerrada, una lente que al despojarla del insulto de llamarla maquiavélica se vuelve indispensable. Exacto. Nos permite leer el mundo contemporáneo sin esa peligrosa ingenuidad de asumir que los actores del poder juegan bajo reglas de juego limpio. Nos da las herramientas para comprender la realidad, desde la lógica de las guerras proxy y las tensiones geopolíticas globales de hoy. Hasta cosas más cotidianas. Sí, las estrategias de reestructuración en una megacorporación o incluso las silenciosas luchas por ascensos en las oficinas corporativas todos los días. La dinámica de poder está en todas partes. Es una dosis de pragmatismo puro que te obliga a abrir los ojos a la maquinaria oculta de la sociedad. Sin embargo, leyendo todo esto, hay un último concepto, derivado de esa obsesión por la percepción pública, que me genera una sombra de duda enorme sobre nuestro presente. A ver, ¿qué te dejó pensando? Vea, Maquiavelo insistía en que la clave de la supervivencia es controlar herméticamente la propia imagen, que la población solo vea lo que el líder decide mostrar, el león, el zorro, la máscara de bondad. Pero al trasladar eso al contexto actual, me pregunto si sus reglas finalmente encontraron su límite. Ah, claro. Es el interrogante definitivo para nuestra era, porque nos encontramos inmersos en la época del Internet ubicuo, de las redes sociales que transmiten en vivo todo el tiempo, de filtraciones masivas de datos y millones de teléfonos con cámara en los bolsillos de la gente, que no dejan un solo ángulo sin vigilar. Exacto. Mi pregunta es, ¿sigue siendo posible para un líder moderno mantener esa ilusión inmaculada de virtud que exigía el pensador florentino? Es muy difícil. Quizá la respuesta no radique en que el ocultamiento tradicional sea imposible, sino en que el método simplemente ha mutado. La ilusión en el siglo XXI tal vez ya no se sostenga mediante el silencio y la censura de antes, Sino cómo. sino a través de una avalancha calculada de ruido constante, creando múltiples versiones de la verdad para distraer al público y seguir operando bajo las mismas reglas oscuras de siempre. La naturaleza del poder sigue intacta, o sea, los motivos son los mismos. Solo han cambiado las herramientas de distracción. Una avalancha de ruido. Es una reflexión bastante densa sobre la cual meditar la próxima vez que veamos un discurso político perfectamente coreografiado en nuestras pantallas. Hasta la próxima.